el cumplimiento del sexto mandamiento. Se lo voy a recordar, que lleva más tiempo de plañidera que de devota. No robarás. Señora Espinar, la ha traicionado el subconsciente. El sexto mandamiento no es no robarás. Eso no lo trabajan ustedes muy bien. Es el séptimo mandamiento. El sexto es no cometerás actos impuros, que tampoco lo trabajan ustedes muy bien. Tampoco. Qué nivel tienen sus señorías, ¿eh? La formación religiosa mínima, es casita, es casita. Bueno, enseguida hablamos de la corrupsoe, pero antes quiero que hablemos de esto que ocurrió en el Parlamento andaluz, donde un diputado se quejaba de la doble vara de medir por parte del gobierno. Embudo ancho para los catalanes y embudo estrecho para el resto. Estamos absolutamente hartos de los fraudes y mentiras que sufrimos por parte del Gobierno de España por su doble vara de medir. La vara de medir larga para sus socios independentistas y sus beneficios, la vara de medir minúscula para el resto de españoles. Bueno, pues es que, desgraciadamente, desde hace 40 años el nacionalismo periférico viene marcando la agenda de la gobernabilidad de la nación, pero es que en los últimos años esa evidencia es cada vez más insultante, es indignante, porque es que realmente el verdadero presidente está fuera de España y es un fugado de la justicia. Esto es alucinante, ¿no? Una frase de un socialista que le gustará a Sánchez, François Mitterrand, cuando dijo el nacionalismo es la guerra. El nacionalismo es el mal de España. Si en cuanto el nacionalismo desaparezca de la vida política nacional, es decir, el nacionalismo periférico, separatista, independentista, depredador, se acabaría la mitad de los problemas. Claro. Si el problema es que... Pero tampoco hace falta que desaparezca, tiene que estar en su sitio, que es la marginalidad. Bueno, ¿usted qué es? ¿Un 3%? Pues a su sitio. Pero eso en su momento se propuso con una reforma del sistema electoral. Claro. Y los dos grandes partidos y el sistema en sí se opuso a eso. Claro. ¿Por qué? Y bueno, y llegó a estar sobre la mesa en el papel, en el famoso acuerdo entre Rajoy y Ciudadanos, PP y Ciudadanos del año 2016, Ciudadanos puso sobre la mesa la reforma del sistema electoral y se la volvió a poner luego a Sánchez también, reformar el sistema electoral. Pero los dos grandes partidos se opusieron. ¿Por qué? No tanto porque le perjudiquen a ellos, que también, sino le perjudican posibles pactos precisamente con ciertos partidos nacionalistas. Claro. Entonces, si tú piensas en el país, si piensas en la nación y no solo en tu escaño, y no solo en tu poder coyuntural, y no solo en tu poltrona, tú tienes que reformar el sistema electoral para que esta gente... Para que nunca sean bisagra. Tenga la representación claro. que le dan sus votos. Eso es. Como pasa en Portugal, que por cierto partido nacional no se pueden presentar ciertos partidos, claro. Y por eso pasa en otros países de Europa. Pero es que eso no va a ocurrir aquí. Entonces, tendremos nacionalismo periférico para mucho tiempo, desgraciadamente. Paje decía el otro día que lo que se había producido en los últimos tiempos ha sido una bunkerización por parte del presidente del gobierno. ¿Es un buen término? Asocia uno siempre la bunkerización al final del régimen franquista. Es decir, eso es un término que hizo fortuna y que no se había vuelto a oír decir. Yo por lo menos no había oído decir nunca. Desde entonces, mira que han pasado años. Bunkerización. Bueno, se están encastillando, yo diría más bien eso. Fíjate. Más que búnker, castillo. El búnker sería subterráneo y el castillo es que ellos están por encima. Pero hay una cosa que ha dicho Frank que me llama mucho la atención. Si lo que buscaran los políticos en conjunto es defender los intereses de España o fuera los intereses de España, yo podría entender que cambiaran o que modificaran la ley electoral, pero es que les va bien como está. Claro. A ellos les da exactamente igual. Al final pactan, llegan a acuerdos, el dinero no es suyo, pero el poder sí, y los privilegios también, y el enriquecimiento también. ¿Por qué habrían de cambiar? No tiene sentido. Nos dimos cuenta, los que hemos estado brevemente en la política, lo difícil que era cambiar las cosas, porque no había ganas de cambiarla. Es decir, una cosa era la retórica pública, pero al final, porque una de las cosas que yo particularmente, y en su momento el partido al que representaba, defendíamos, eran las listas abiertas. Eso es. Y defendíamos que el ciudadano eligiera directamente a su representante y que el político no dependiera del que le ponen las listas, sino del que le elige, con lo cual tendría cierta autonomía y no tendría que rendir pleitesía y solamente ganarse el favor del que hace las listas. Esas dos cosas tan anglosajonas, es decir, que representes al ciudadano y tal, en España es muy complicado porque el sistema y el bipartidismo se oponen. Pero el término bunkerización, fíjate, a mí me recuerda más a cierto dictador socialista que acabó sus días en un búnker suicidándose, ¿verdad? No sé si Sánchez ha pensado en ese dictador socialista, al que tanto admira en secreto, porque repite las mismas tácticas propagandísticas de su ministro Joseph Goebbels, ¿no? A lo mejor es por eso, ¿no? Ahí sí me recuerda la bunkerización a un término más exacto, de un nacional socialista.
Correcto, correcto. Bueno, otro de los momentos que queremos rescatar ahora es lo que se vivió en el Congreso de los Diputados, donde Vox organizó unas jornadas sobre libertad de prensa. Kiko Méndez Monasterio, el asesor de Santiago Abascal, decía lo siguiente. Cuando al poder solo le queda la censura, le queda muy poco tiempo de poder. Y eso creo que es verdaderamente cierto. Bueno, lo que está produciéndose por parte del Gobierno es una censura en doble sentido. En primer lugar, en la crítica a lo que llaman los pseudomedios, la máquina del fango, etcétera, y por otro lado, el premio, la subvención a los medios afines, es decir, el palo y la zanahoria. Ahora, ¿ese movimiento de censura es un movimiento desesperado? ¿Realmente apunta hacia el fin? No, yo creo que Méndez Monasterio expresa un deseo, lo que llaman los anglosajones wishful thinking. Yo quiero creer que esto es así y por tanto lo cuento. Me parece bien que lo diga, pero ni mucho menos. Esto funciona como un reloj, las cosas como son. Yo lo lamento, pero es cierto. Solamente sería cierta esa afirmación y esa aseveración en un país que tuviera unos contrapesos y unos equilibrios en el poder que permitieran a los otros poderes de la nación actuar ante esa censura del Ejecutivo. Tenemos un Supremo, ¿eh? Pero, pero quiero decir, en Estados Unidos, hablo de Estados Unidos, hablo de ciertos países donde esos contrapesos existen, esos check and balance, ¿no? Pero no es verdad. En España también, que vivió una dictadura con censura, y otros países, sobre todo de la órbita socialista y comunista, hemos visto los ejemplos. La censura no es sinónimo del ocaso del poder. Al contrario, es cuando más se ha reforzado el poder. Porque lo que ha sido eliminar esos contrapesos, porque lo ha hecho sido servirse o de medios de comunicación, o de la policía, o del ejército, o de cualquier otro tipo de represión que, sumado a la censura, le hace permanecer más en el poder. Y Sánchez, que no tiene escrúpulos para nada, sabemos que ese carácter autocrático, ese carácter despótico, lo puede llevar hasta el último extremo, hasta la última fase. Lo único que le queda a Sánchez como última fase es el pucherazo electoral, que ya lo hizo en su propio partido, por cierto. No le queda, ya, no le queda. Con lo cual, la censura no es sinónimo de ocaso del poder, sino que incluso puede ser el cenit. Sí, y bueno, y sobre el pucherazo electoral, esta semana hemos conocido cómo, por el informe de la UCO, ha habido manipulaciones e irregularidades en el voto por correo y compra de votos a cambio de favores laborales. O sea que, desgraciadamente, eso ya lo tenemos negro sobre blanco, y mucho me temo que va a ser una práctica habitual, como dice la UCO, que no es un caso aislado, sino que es una forma de trabajo habitual, desgraciadamente. Pero fíjense que... Luis, caso aislado. Yo soy andaluz, es que yo he visto la compra de voto en los pueblos del PSOE durante 40 años. Claro. Es que cuando yo formé parte del cambio en 2018 y sacamos al PSOE, yo iba a los pueblos y como no me decían no eran casos aislados. Y cientos de personas nos decían que es que les venían los del PSOE a decir: tú tienes un trabajo mañana, tú mañana estás trabajando aquí si votas al PSOE. Y con un sobrecito. O sea, eso lo hemos visto una y otra vez durante décadas. O un cheque social. Claro, durante muchas décadas. Entonces, era una corrupción sistémica, era una compra de votos sistémico. Y eso no ha acabado con la salida del PSOE en Andalucía, porque el PSOE sigue estando. Y mientras siga estando el PSOE, eso va a seguir. Como decía muy bien José Ramón, no le llame socialismo, no le llame PSOE, llámelo corrupción. Claro. Bueno, y para colmo, no solo la corrupción, sino el descaro. Óscar Puente acude al Congreso de los Diputados para una comisión de investigación y encima se permite ponerse chulo con los diputados, y encima les dice que, hombre, que eso de colocar a Jessica, que tampoco la paga tanto, que 900 euros para un puesto temporal, hombre, por favor, tápense un poco. Esos puestos no eran precisamente puestos muy demandados. Señor Puente, en Madrid, un contrato de carácter temporal por 900 euros al mes, pues, en fin, no es precisamente algo por lo que la gente se pegue. Es alucinante, no hay casi parados en Madrid que busquen un puesto de trabajo. ¿Es verdad que se ha inflado las empresas públicas con colocados a dedo? Sí. ¿Que a Jessica se la colocó porque sabía leer y escribir? Sí. Es una vergüenza increíble. Lo mínimo que podrían hacer es pedir disculpas, lo mínimo. Pero esa actitud chulesca a mí me parece indignante. Pero fíjense que esta es la noticia relevante. El Supremo ya tiene en sus manos los WhatsApps y los emails que trató de borrar el fiscal general del Estado. Ahora ya se sabe todo, negro sobre blanco, qué es lo que borró. Y ahora sí, el fiscal general del Estado tiene un problema.
Sí, señor, la comisión rogatoria ha surtido efectos como se esperaba. Claro. Es decir, ¿qué inconveniente tienen los responsables técnicos de la conservación de los mensajes en entregarlos? Además, lo curioso es que si no los ha entregado el fiscal general es porque algo malo hay en ellos, porque Obvio. si no hubiera nada malo, Obvio. los hubiera entregado desde el No principio. los hubiera borrado. Con lo cual, efectivamente, Houston, tenemos un problema. Claro, yo creo que esta semana que arranca mañana va a ser espectacular. Es que el fiscal general del Estado nombra a la persona que le tiene que evaluar y juzgar a un afín. Es que es un bucle corrupto de tal magnitud y además infinito, efectivamente, que claro, la ciudadanía que está a otras cosas, porque repito, esto lo sabemos nosotros, lo debatimos aquí en las tertulias y no deja de ser una burbuja. Es verdad que nos sigue mucha gente y nos ve, pero la gente no conoce eso. ¿Y hasta qué punto eso es muy grave? Es muy grave que un fiscal general del Estado esté controlado por el Ejecutivo y el presidente del Gobierno y esté imputado por primera vez en la historia. Y no sabe la gravedad que tenga medio gobierno también imputado por corrupción y por malversación. Y lo grave que es que fue ministro de Transportes número 2 del partido y que dirigía la organización de un partido durante 5 años, se gasta el dinero público en prostitutas y en prostíbulos. Por cierto, el negocio, uno de los negocios del suegro de Pedro Sánchez. Entonces, ante esto, cuando tú hablas en Europa con cualquier partido del ámbito ideológico que sea, o cuando sales de España y tú comentas simplemente un barniz de lo que es la situación política de este gobierno, y en este caso te dicen, eso ni en los países con peor índice de calidad democrática sucede. Claro. Y sin embargo en España sucede. Con lo cual, si no sucede en los países con bajo índice democrático, concluimos que España ya no es una democracia. Sí, bueno, salvo que el Supremo haga su trabajo, que ahora tiene todos los papeles encima de la mesa. Porque aquí hemos visto cosas muy anómalas. El fiscal general imputado, sentado en el banquillo del Supremo, en desacato del Supremo. El fiscal general desacatando y en actitud chulesca ante el Supremo. Porque pensaba que como había borrado ya se podía librar. Hombre, tampoco muchas luces tampoco tenía. También lo ha hecho porque obviamente el Constitucional, han aflorado todos esos WhatsApps y esos emails. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora va a tener que responder de esas informaciones. Y ahora ya son pruebas. Pero que también el Constitucional ha desacatado al Supremo con la sentencia de los ERE. También. Por ejemplo. También. Es decir, que hay condenas firmes, sí. 2 presidentes condenados por corrupción. Y se ha permitido enmendarle la plana, sí. Y sale el Constitucional a decir que eso es mentira. Lo que pasa es que ahora que la Audiencia Provincial de Sevilla va a llevar el asunto al TJUE, Pumpido ha tratado de poner palos en las ruedas, le ha salido mal. Y ahora le llaman Pumpido el cojo, porque se ha pegado un tiro en el pie. Y no, porque es que ahora no solo se ha pegado un tiro en el pie con el ERE, se ha pegado un tiro en el pie con la impunidad, que pretende darle a Puigdemont. La mala lengua le llaman Pompido. Claro. Exacto. Ahí lo dejo. Sí. Bueno, y quiero que vean la información de las irregularidades en el voto por correo que les contábamos antes, una información que publicaba The Objective esta semana. Ahí están viendo esa información, ese informe de la UCO, donde revela que efectivamente se habían producido muchas irregularidades, no solamente en el voto por correo, sino también en la compra de votos y en las promesas de ofertas laborales. Bueno, les decíamos que da la sensación de que podríamos estar ante un fin de ciclo y Su Majestad el Rey esta semana, en los premios Cervantes, ha hablado de la lucha frente a la oscuridad, la luz frente a la oscuridad, etcétera, ¿no? Como da la sensación de que estamos en un túnel de angustia, estamos en un deterioro institucional espectacular, pero no estamos obligados a vivir en ese fango, estamos destinados a algo mejor. Vivimos días inciertos que piden claridad, días duros y para muchos aciagos que demandan bondad, días de confusión que reclaman verdad. Confusión que reclama verdad y tristeza y que reclama alegría, que reclama brillantez, porque es que estamos viviendo una etapa muy negra de la historia de España. Muy triste. Esa frase de la presidenta de la Comunidad de Madrid, son ustedes unos tristes, no lo ha querido decir en ese sentido, pero en realidad la tristeza está prevaleciendo. Exacto. La falta de futuro, es la falta de esperanza. Por eso cayeron los regímenes comunistas. Eso es. Tenemos esas declaraciones de Ayuso, vamos a recordarlas. La izquierda no quiere que esto suceda, porque la izquierda no quiere que nada progrese y prospere en la Comunidad de Madrid. No soportan la libertad, las inversiones, la alegría, la luz, la apertura. Necesitan todo tenerlo cerrado, oscuro,
prohibido, Silencio, señalado, señorías. perseguido, agraviado, dependiente de lo público, para que ellos se perpetúen en el poder. Por eso, cuando vienen los grandes eventos a Madrid, los intentan todos desguazar, perseguir y siempre ponerlos en tela de juicio. Esa es la historia de la izquierda en la Comunidad de Madrid. Son unos tristes. Bueno, pues ese es el resumen. Creo que lo ha explicado bastante bien, ¿no? Yo quiero reivindicar la figura de quien fue un gran entrenador de baloncesto, gran político, gran consejero de educación y gran persona como era Javier Imbroda, que tenía una frase que nos decía a nosotros muchos, que es alejaos de los tristes. Alejaos de los tristes. Pues yo creo que con esto que está diciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid a todos los ciudadanos de Madrid y de España, hay que decirle alejaos de los tristes, porque los tristes no traen nada bueno. Claro, y lo que está planteando es, oye, vamos, porque todo esto viene a cuento de la Fórmula 1, ¿no? Tenemos un proyecto ilusionante, va a traer un montón de gente, nos va a colocar en el mapa, va a haber inversión, vamos a crear empleo, y ya está la izquierda poniendo palos en las ruedas. Hombre, por favor. Porque no pueden trincar. Porque no pueden trincar. O sea, si la izquierda no es alérgica a la riqueza, es alérgica a la riqueza ajena. Por eso la envidia y la quiere para sí. Entonces, si estuviera gobernando la izquierda, por supuesto que llega a la Fórmula 1 y no pone ningún tipo de problema. Y es más, la reivindicarían. ¿Por qué? Porque seguramente trincarían de algún lado. Entonces, ¿por qué ponen palos en la rueda? Porque seguramente no pueden trincar. Claro. Es que esa sí es la historia. Eso hay que ser un poco... Tenemos aquí un gran economista que lo puede decir. La historia de la economía desde hace 2 siglos hasta hoy es eso, es economía política, quiero decir, de cómo ciertos países han progresado, ciertos países no, cómo el capitalismo ha sacado de la pobreza a la mitad del mundo y cómo el socialismo le sigue manteniendo en la ruina. Sí. Solo hay que leer un poquito. Sí. No solo mantiene en la ruina, sino que es capaz de coger un país próspero y destrozarlo. Claro. Como ha ocurrido con Venezuela, como ha ocurrido en Argentina también, y como está ocurriendo en España también. Que llevamos 20 años en encefalograma plano, sin crecimiento económico ninguno. Nada. Y todo el crecimiento que tenemos es absolutamente dopado y con deuda. Hay una frase que me gusta mucho de Margaret Thatcher que dice que el socialismo muere cuando se acaba el dinero de los demás. Claro. O el socialismo solo vive hasta que se acaba el dinero de los demás. Digo, no, incluso aunque se acabe el dinero de los demás, sigue. Porque ya ha encontrado alguna forma de seguir excavando y robándole a la gente. Pero es que detrás de eso hay una compra de conciencias también. Es decir, si yo dependo del Estado, es decir, si una persona es autónoma y yo no dependo del gobierno, yo te puedo votar a ti una vez y a la siguiente, si no me convences, te voto a ti. Pero dependo de mi trabajo, dependo de la riqueza que yo genero y que yo produzco. Pero si yo dependo de ti, como partido, como Estado, como gobierno, para yo poder mantener a mi familia, aunque ideológicamente yo no esté de acuerdo contigo, aunque las prácticas que tú hagas yo no esté tampoco de acuerdo, te voy a votar porque a saber si el otro me va a mantener eso que me permite subsistir. Y poco a poco vas bajando el umbral, no solamente de la tolerancia, sino de lo que estás dispuesto a admitir dentro de la libertad que ya te han quitado, que es el confort y la seguridad. Y eso es lo que hace que los regímenes socialistas sigan perviviendo y tengan tantos defensores. Sí, porque a la gente le va la vida en ello, como dijo aquella vicepresidenta famosa. Le va la vida y la gente sacrifica la libertad para tener seguridad. Eso siempre ha sido la historia de la humanidad. O sea, la libertad se da por hecha, se da por alcanzada, cuando es el concepto más difícil de sostener, porque la pierdes sin darte cuenta, como la estamos perdiendo en España, sin darnos cuenta, de una forma muy soterrada. Pero la seguridad es muy fácil perderla porque lo ves enseguida, desde lo más nimio, que es que por la calle te asalten y te atraquen, hasta lo más, digamos, duro, que es que den, digamos, un golpe de Estado y te encarcelen. Bueno, pues hasta en eso la gente dice, no, yo prefiero tranquilidad, yo prefiero confort. ¿Que tengo que vivir con limitaciones? Pues vivo con limitaciones, pero por lo menos es algo seguro. Pero es un gobierno que te ha quitado tu riqueza. Bueno, pero ¿y si viene el otro? Entonces, en esa retórica y en esa política... Por eso la estrategia del miedo siempre funciona. Por eso se apela siempre a las campañas electorales, al miedo como el principal estado de ánimo a recurrir. Cuidado que viene otro y te lo van a quitar. Pero por un lado y por otro, que vienen los fachas o que vienen los rojos. Eso siempre se ve argumento. Yo lo viví en Andalucía hace 7 años cuando decían en el PSOE: como venga la derecha, van a privatizarlo todo, te vas a empobrecer, vas a pasar hambre. Que digas al socialismo que vas a pasar hambre tiene tela. Y ha pasado algo después de 7 años. Andalucía es, junto a Madrid, y en algunos aspectos más que Madrid, la que más está creciendo de España, la que más se está desarrollando, donde más inversión se está llegando, donde más empleo se está creando y donde más gente ha salido de la dependencia y de la pobreza.
Pero es que el socialismo, el día que diga la verdad, explosiona como ideología. Entonces, bueno, viven también de la mentira, ¿no? Como decía San Juan. Y eso que probablemente el gobierno andaluz no es un gobierno espectacular, simplemente es un gobierno que no pone palos en las ruedas como hacía el gobierno, los gobiernos del Partido Socialista, Es de ¿no? gestión, en realidad. Bien, no hace y otra decir cosa. una cosa, que ya evidentemente algunos se me echarán encima, pero no, y no es porque barra hacia casa. Gran parte de lo que está haciendo ahora el gobierno de Andalucía, Juan Moreno, que está funcionando muy bien, las bases de todo eso lo puso Ciudadanos en los primeros 4 años de legislatura, tanto en lo que se quitó, que había que quitar de grasa, como lo que había que hacer a la hora de innovar, de atraer riqueza, capital, etcétera. Lo que ha hecho este gobierno muy bien, ahora con mayoría absoluta, es continuar esa política que se puso. Lo que quiere decir es que solamente desde el liberalismo, desde y desde una suma con el conservadurismo... Y de la confianza en la ciudadanía. No, es que la ciudadanía se transforma la sociedad, es Claro. decir, esa alianza, por eso yo insisto tanto en, para sacar a Sánchez, liberales y conservadores, a diferencia de lo que decía Rajoy, que se montaron su propio partido, deben unirse e ir unidos electoralmente, porque en la defensa de la libertad individual y la libertad de mercado, y en la defensa de las tradiciones que nos han hecho fuertes, familia, nación, historia, etcétera, está esa amalgama que nos permite progresar. Todo lo contrario es retroceso, aunque se llamen progresistas. Ahora, has dicho, Fran, que lo que tienen que hacer es unirse electoralmente, Sí. pero podrían hacer como hacen Sumar con Partido Socialista, tener una relación razonable, ¿no? Creo que el problema que tiene la derecha es que para el PP Vox es la principal amenaza y para Vox el PP es la principal amenaza. Pero deben entenderse. Ya, pues es que están obligados a entenderse. Obligadísimos. Porque hay un enemigo fundamental que se llama Pedro Sánchez. Tal cual. Y socialismo. Claro. Pedro Sánchez y socialismo, que es, es la destrucción de la nación, la destrucción de todo lo que conocemos y la deriva de lo que ha pasado en otros países. Cuando los venezolanos aquí en España nos dicen, con cierta sorna, y lo repite muchas veces Ayuso, háganos caso que venimos del futuro, ¿no? Claro. Háganos caso que venimos del futuro. Sabemos lo que es tener un país próspero y que acabe estando en la ruina. Es que no hay que olvidar que antes de Chávez, Venezuela, con toda la corrupción que tenía, que la tenía, Que era la joya. la segunda economía más próspera Y de era todo la el joya, continente. la joya del continente. Pero es que Y Cuba... ahora ha expulsado 8 millones de Pero es personas. que Cuba, antes de la dictadura de Castro, que tenía otra dictadura, era la segunda economía más próspera de todo el continente. Claro, y el claro. socialismo arruina todo lo que toca. Y como lo saben muy bien, nos avisan. Pero aquí, como tenemos el paraguas de la Unión Europea, como somos el occidente soberbio y como somos así, pues aquí no va a pasar nunca. Bueno, entonces por eso es tan importante que se una. Cuanto antes se saque a Sánchez, mejor. Y luego ya que se peleen. Claro, en el claro. programa, en lo que hay que quitar, lo que no hay que quitar, que Claro. negocien y tal. Bueno, para eso estamos. Para eso estamos. Y en eso estamos muchos, ¿no? Pero sin esa unidad es imposible sacar a Sánchez. Por supuesto. José Ramón, ¿tienes la sensación de que el Supremo puede jugar un papel relevante en todo esto? Absolutamente. Digamos que es la gran esperanza blanca, es lo que nos queda. Hablaba antes, Fran, del equilibrio entre los poderes. Es decir, cuando una constitución como la norteamericana se concibe y se desarrolla precisamente sabiendo que si el poder se acumula en algún lado va a ser un poder absoluto, ellos ya establecieron los medios necesarios como para que los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pudieran compensarse. La situación actual en España es de que esa compensación, de momento el Ejecutivo y el Legislativo son una misma cosa por, digamos, el diseño constitucional de nuestro sistema, que es una fatalidad, pero es así. Bien, pero entonces el Poder Judicial tiene que jugar ese papel de equilibrio y ahora mismo estamos simplemente mirando a ver cómo el Supremo puede llevar a cabo la política de contención y posterior limpieza de lo que los gobiernos... Yo tengo la han sensación de que el desarrollado. Supremo tiene voluntad y lo que pasa es que el propio sistema jurídico y judicial es extraordinariamente lento, Es que es extraordinariamente y es garantista, y garantista, claro, exacto. claro. Y por lo tanto eso es el parto de los montes. Y claro, aquí estamos con una corrupción prácticamente diaria, con unos escándalos absolutamente espectaculares. Y aquí venga a instruir, venga a instruir, venga a instruir. Llevamos con el caso de Begoña un año. Pero, Luis y José Ramón, ¿cuándo salieron los casos de corrupción de la época felipista? Que parece que nos olvidamos ya, que eran uno detrás de otro también. Ya nos olvidamos de los últimos años del gobierno de Felipe González, que era un caso de corrupción tras otro. ¿Cuándo salieron las sentencias? Años después. Y era el mismo Supremo y los jueces. Es decir, que al final los jueces son jueces y quieren seguir siéndolo. Y además, yo siempre, y cuando hablo con alguno de ellos me dan la razón, no están cómodos con las etiquetas progresista y conservador. Hombre, claro que no. Porque eso de ponerle etiquetas cada vez que hay una sentencia, el juez progresista, el juez conservador, oiga, es ante todo juez. Y su labor es
interpretar la ley, vigilar el cumplimiento de la ley, leyes que elaboran el legislativo y los políticos, pero es la ley. Pero no le pongas etiquetas, porque en el momento en el que le pones eso, ya tenemos un problema. Y el bipartidismo, que se niega a la reforma del sistema electoral, también se niega a que los jueces sean elegidos por los jueces. Claro. Ellos tienen que meter mano de cualquier forma. Claro. Entonces, ahí hay otro problema de independencia. Entonces, mientras no entendamos que ahí está la clave de la limpieza de las instituciones democráticas, hoy es Sánchez. Ayer fue Zapatero y antes Felipe González, pero pasado mañana será otro igual o peor. Que sí, está clarísimo, que necesitamos una justicia independiente y que además que cumpla con el precepto constitucional, que los jueces elijan a los jueces, que el gobierno de los jueces sea independiente. El pecado original comienza en el año 85, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se viola la propia Constitución, y el Tribunal Constitucional hace un equilibrio complejísimo para tratar de hacer un círculo cuadrado, y no ha funcionado. Y ahora seguimos con el reparto de cromos, y eso es lamentable. ¿Os acordáis, no? Montesquieu ha muerto. Claro, Alfonso Guerra. Sí, lo que pasa es que los líderes actuales del PSOE, Lo que pasa es que son miles de Montesquieu, estudiados, no saben quién es Montesquieu. pero lo que pasa es que Montesquieu no ha muerto, lo han profanado. No, pero es peor. Pero que un vicepresidente del gobierno entonces total, diga es la separación de poderes ha muerto. Es que es asombroso. Y lo grave fue que le aplaudieron. ¿Cómo que sí le aplaudieron? Que estuvieron 11 años más en el poder. Claro. Después de eso, 11 años más en el poder. Y no repitieron de milagro. Es tremendo. En Cuba, Díaz-Canel dice que eso de la división de poderes es un atraso, que en Cuba lo que tienen es un poder único, unido, Claro, como debe perfectamente ser. sólido, Y así funciona fuerte. la isla de maravillosamente. Claro. Es que es muy curioso ver a la extrema izquierda pro-cubana, pro-venezolana y pro-intervencionista decir ahora que Trump está derivando hacia un autoritarismo peligroso, ¿no? Contra la democracia, ¿no? Es que no como lo suyo, que es una democracia sentada. Exacto. No tiene límites. Pero fíjate, aquí si hablamos de teoría política es verdad que hay que diferenciar. Una cosa es la democracia popular, que es la que le gusta a los soviéticos y a los comunistas, otra es la democracia orgánica, muy propia también de las dictaduras, y otra es la democracia liberal, que es la única forma en la que se puede desarrollar la democracia, con el liberalismo. Es imposible, porque es lo que garantiza la separación de poderes, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad política. Todas las democracias populares u orgánicas limitan todo eso. Entonces, la democracia liberal no deja de ser una redundancia, porque solamente bajo el liberalismo se aplica la democracia. Eso es. Bueno, vamos a tener una semana intensísima desde el punto de vista judicial, así que permanezcan atentos aquí en Distrito Televisión porque se lo iremos contando todo. Antes de irnos, un consejo, porque ya saben que el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo, el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de la A5 y la BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 que contribuye al metabolismo energético normal. Así que ya saben, Symbioline Megaflora de Mundo Natural. Bueno, pues ha sido un placer, José Ramón y Fran. Encantado, muchísimas gracias. gracias. Una semana muchas gracias. intensa y una tertulia apasionante. Gracias a los dos, muy buenas noches y nosotros ya saben, volvemos la semana que viene con más información y más análisis. Que tengan buena semana.